Yo empecé a ver como muchas sombras por, por la carretera, digamos. Sombras grandes, así. Como ellos habitan en cavernas milenarias y todo esto, escucharon la música y todo lo que habíamos hecho, y fueron a despedirse. Y nos pusimos a mirar, eran 200 cóndores gigantes que andaban así, bailando, volando. Y yo me puse a escribir y después de un trabajo, digamos, salió esta canción. Mari, Mari, Peñi. Uy, Peñín. Coifi. Sulaimi. Bien, aquí estamos. Qué bueno. Trabajando un poco. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo unos collones. Ah, Estos collones son para espantar las malas energías. Tú sabes que nosotros los seres humanos nacemos con esa mala energía, pero cuando uno es adulto, que tiene conciencia, le debe extirparse, liberarse. mi abuelo emigró. Bueno, usted sabe, discriminación y todas esas cosas. No le enseñó mapudungún ni nada mapuche a su hijo. Pero, no, pero tuviste problemas, ¿sí? No, yo no. ¿No? Pero mi abuelo sí. Ya. Jardinero. Sí. Mi tío y papá igual. Ellos crecieron en la legua. Ah, sí, pues se me contaste. Entonces cuando yo tenía como 20, no, menos, como 14, mi papá decidió como regresar al sur, a las tierras de mi abuelo. Eso por el maltrato psicológico. No, ya en la ciudad. ¿Qué hostia? No, fue como a ver a su gente, Ah. como de paseo. Entonces me llevó a mí y a toda la familia y allá, mis tías de allá, me dijeron, pero si tú soy mapuche. Y yo decía, me quedé callado nomás. Y me decía, mira, si tu abuelo es mapuche, tu papá es mapuche, tu Pascual, tu bisabuelo es mapuche. Y ahí me enseñaron como las primeras palabras en Nulu. Ahí me dijeron que éramos gente de la tierra y yo, no, jodas. No lo podía creer. Entonces cuando volví a Santiago, pasaron 2-3 años, yo salí del colegio, empecé a estudiar cine y ahí empecé a retomar, empecé a hacer canciones, pero no me atrevía a hablar de lo mapuche, a decir soy mapuche. Se pasaron mucho tiempo que yo decidí ir a taller, lo que le decía, ir a taller, a empezar a aprender. Hasta que un día dije, ya, yo soy mapuche. Me voy a reconocer como mapuche. ¿Qué música escucha Peñi? Radiohead. Es que la gente piensa que cuando uno lucha escucha una música, no, si eres mapuche tiene que escuchar música mapuche. Claro. ¿Usted cree o cómo ve usted que haya rock mapuche, hip hop mapuche, punk mapuche? Ah, bueno. Hay cosas que yo creo que la música logra, que de donde venga produce algo. Como que uno se traslada, y incluso uno entra como en el éxtasis de que ojalá la música esa nunca terminara, así que fuera así y continuara así, pero así no terminara. Yo encontré mi voz entre las rocas.
de mi viaje a Osorno, me pasó algo como bien como especial. Uno está acostumbrado a ser el mapuche, por ejemplo. Él es mapuche en el colegio, él es mapuche en la universidad. Al no tener un logo, qué sé yo, me ha tocado ser como el mapuche. En cambio, en el sur vi que estaba lleno de peñas y de la miel. Pero como discriminado, como... No discriminado, pero siempre... Pero apuntándote. No, bueno, sí, pero nunca como de una forma tan mala, no me quejo de eso, sino que estoy diciendo que he sido más bien un mapuche solo, digamos. No estaba en la comunidad o de repente fui al mercado, por ejemplo. Y yo veía que todos los que estaban comprando y vendiendo eran peñas, eran la miel, eran todos huilliches. Y se preguntaban cosas de mapuche, o por ejemplo comiendo un mariscal, un peñi que no conocía. Cuando terminamos de conversar, él me dijo, hasta acá en tu peña. Una mezcla española mapuche del lenguaje, que es como hasta de hasta pronto, y canto, que es hasta que salga el sol, hasta que... Entonces, otro peñi después me dijo que lo que me quiso decir es que mañana, cuando él viera el sol, se iba a acordar de lo que conversamos. Entonces esas cosas me llegaron tan que sentí mucha nostalgia de estar de vuelta en una ciudad que igual es cruda, igual te trata mal si tú no le seguís el paso, desde cómo tú tomáis la micro, que es Santiago, hasta cómo hacís para comer. Igual Santiago te trata mal a veces. Y no por ser mapuche, sino que por ser una persona nomás. Eso siempre. Lo único que sé es que yo provengo de una cultura y soy como lo último en desprenderme de mi cultura, o sea, soy privilegiado en cierta forma, porque todo ser humano proviene de algún grupo étnico en el mundo, el hecho de ser mundo, nosotros de la iniciación. Lo bueno es que nosotros sabemos de dónde provenimos y eso es lo que estamos conversando, porque sabemos de dónde provenimos, o sea, yo quiénes somos. Sé dónde vivía mi bisabuelo. Claro, pero los otros seres humanos ya no fueron perdiendo su hilo, su parte, y ellos son los que aplastan un poco a las culturas que todavía permanecen, pero en definitiva vamos a desaparecer igual por parte de una evolución, ¿no? Ojalá que no, pero se va a dar. Pero en miles de años. Que se demore. No, pero se da porque de repente, pongámosle, yo mismo ya... Yo no estoy casado con una mujer mapuche, ¿cierto? O sea, ahí ya se pierde un poco el hilo el amor llega. Y ahora, como se nos produjo, ya somos un poco más libres de nuestra cultura. Como llega el amor, uno empieza a desprenderse de su raíz. Pero uno puede mapuchizar. También, pero la parte genética lo dijo ya, no podía obligar a un hijo ya a tener que casarte con una mujer mapuche. No. O sea, ellos son libres también. Y lo bueno es que tenemos algo en común que donde vivimos. Sí. El respeto por la naturaleza. Y la naturaleza somos todos también, somos parte de la naturaleza, y el respeto por el ser humano en definitiva, todos. Es como muy complejo todo eso porque se vive. Y uno no se puede adelantar y decir que los hijos se tienen que vivir de tal forma o casarse con hijos, parte de la cultura de uno, para que siga permaneciendo la cultura. Es muy complejo. Yo por lo menos no podría yo estar a mi hijo obligarlo a que se casen con gente. Quiero que ellos sean personas felices y vivan su vida. ¿Qué árbol es este, peña? Este es un ciprés.